Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por sintonizar Radio Flash y este programa, Caminemos Juntos, que empieza ahora. El espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hacemos las presentaciones. Hoy está también el grupo completo, Félix Manuel, Miguel, quien les habla José, y en los controles también siempre Roberto Pato Molina. Bueno, hechas las presentaciones, el inicio del programa, arrancamos con el tema principal. Hemos tomado uno que se llama la unión divina, nada menos que eso. En realidad en CAF hay un término que usamos que es unión substancial con la Divina Madre, pero lo vamos a extender a una idea así más universal, como unión con lo divino, unión divina, unión superior. Bueno, hay distintas formas de definirla. Así que bueno, este es el tema para que tratemos hoy. Y por supuesto, recibimos sus comentarios, sus sugerencias, sus apreciaciones. La unión divina. Me recuerda esto una anécdota de Yogananda, me parece que era. Que cuando iba al templo a orar, se perdía en lo divino directamente. Entonces cuando algunos familiares o amigos que lo conocían más estrechamente, cuando sabían que iba a orar, le decían, por favor, rogá por mí, acordate de tal cosa. Le pedían como un favor que orara por alguna cuestión determinada, por la persona que se lo estaba pidiendo. Y cuando salía del templo, después de un tiempo X, que podía ser larguísimo, venía como flotando en la nube, digamos, poco más o menos. Y en otra decía, le dijiste a la Divina Madre, ¿te acordaste de mí? ¿Hiciste la oración? Y le decía, la verdad que no me acordé. Yo entré ahí y ya está, digamos, ¿no? Entró a otro mundo. Bueno, yo no sé, yo creo que el término es muy amplio y que para cada uno de nosotros, aún siguiendo el mismo camino, debe tener una significación espiritual, interna, distinta para hoy, en este momento, y cuanto más para distintas almas de las cuales nos sentimos hermanos, porque estamos todos en lo mismo, pero que nombran a Dios de otra manera o simplemente ni siquiera mencionan a Dios, pero están en busca de esa unión. Así que me parece que fundamentalmente esa unión es totalmente interior en lo que para uno es en un momento determinado, pero es lo que realmente nos hermana con todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tenemos ese toque divino y a donde apuntamos de lo que realmente formamos parte, de lo que es nuestro verdadero ser. Y eso no tiene palabras, es decir, podemos estar hablando todo el día y no decir nada, es decir, nada concreto para otro. Estamos en un mundo en que las palabras llegan a un límite y lo demás queda esbozado, a veces en una mirada, en una intención, en una sonrisa o en un gran silencio. A veces hablar de este tema, que es un poco abstracto, incluso cuando nosotros leemos las enseñanzas, nos resulta bastante difícil hacernos una idea o una imagen de lo que eso significa. Pero partiendo de la base que el sentido de la vida, es decir, cualquiera sea la religión o el ateísmo o lo que sea, que el objetivo de la vida es llegar a la unión con lo divino, ¿no es cierto? Que ese es el final del camino, independientemente de esta vida, o si creemos de la preexistencia de otras vidas, ¿no es cierto? Es el trabajo que uno tiene que realizar para que de alguna manera esa idea, la de la unión con lo divino,
forme parte de nuestra vida, esté anclada, por así decirlo, en nuestro interior, en nuestro corazón, independientemente de las tareas que nosotros hagamos cotidianamente. Eso no requiere que uno se retire del mundo, como muchas veces se pensó. Es decir, que nosotros, como estamos en comunidad, estamos favorecidos en ese sentido. No, estamos expuestos siempre a las mismas tentaciones que cualquiera que está fuera de la comunidad. Y por lo tanto tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para llegar al objetivo que nos proponemos. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. E incluso es difícil describir cuál sería el estado ese, porque de acuerdo a la persona, ese estado puede variar o puede ser distinto. Sí, algo difícil de explicar. Yo quería comentar más que nada también algo que es una idea que me parece tienen todas las religiones. Yo creo que todos los caminos espirituales hablan de un estado así como grandioso, como excelso. Unas religiones lo llaman paraíso, otras dicen el nirvana o el mahasamadhi o el samadhi, el satori, no sé bien cómo son los términos, pero cada una es como que después de la muerte en algunos casos y en otros durante la vida, existe la posibilidad de una conexión con lo más supremo, con la gloria, con el paraíso, con lo divino o con aquello que se le llama trascendente. Incluso creo que en los movimientos agnósticos o ateos deben tener, esto es una cuestión personal que digo, deben tener una concepción quizás muy distinta. A lo mejor no le llaman Dios, pero le llaman una energía, le llaman algo especial, algo universal, algo cósmico, no sé. Ese objetivo o ese anhelo o esa misión que tenemos todos los seres humanos adentro de alcanzar la unión divina es algo natural, algo intrínseco, algo que está en nosotros de por sí. Y buscar esa unión, buscar ese desenvolvimiento para llegar a una concomitancia con lo divino, es algo que a veces nos mueve durante toda la vida. Quizás haya que reflexionar y despejar muchas cosas en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos para que quede ese, yo le llamo vocación, para que quede esa vocación así como desnuda, como limpia, como pura ahí adentro, que es la que nos llama siempre a esa unión con lo divino, a esa unión con lo sobrenatural. Digamos como un paso previo, para decirlo de algún modo. Y creo que a todos nos ha pasado o nos pasa en algún momento de la existencia en que uno tiene que reconocer que hay algo que es distinto, que es superior. A veces que nos guía, porque a veces hay situaciones en que se nos hace tangible. A veces atravesamos por situaciones muy difíciles en donde humanamente se hace todo lo posible y sabemos que no hay solución. Y a veces esa solución llega en la forma más inesperada. A veces son grandes situaciones, digamos, supongamos alguien que está al borde de la muerte y ocurre algo y a la mañana siguiente amanece curado o ya en vías de curación. Y los médicos no saben qué pasó. Eso ha ocurrido, seguirá ocurriendo. Pero también nos ocurre en pequeñas cosas cotidianas que nos salvan de una situación o que nos avisan o que nos despejan, que uno dice, ¿esto de dónde salió? ¿Esto quién lo hizo? ¿Esto quién me lo sopló? ¿Quién me lo dijo al oído? Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer que hay algo que es superior. Abrir las puertas del alma, del corazón, de la mente a lo desconocido, aún en las cosas de la vida cotidiana, sin esperar los grandes embates, las grandes cosas, lo difícil, o los éxtasis de las cosas más raras.
en lo cotidiano, en lo de cada día, está presente lo sobrenatural, está presente algo que nos trasciende. Y poderlo ir reconociendo, yo creo que la primera puerta precisamente para darnos cuenta que hay una posibilidad mucho más amplia, que sería vivir conscientemente unido a ese todo que nos trasciende, del cual formamos parte, pero nos trasciende totalmente. Yo quería expresar de alguna manera que en CAF la ascética de la renuncia es el método que nosotros usamos para producir en nuestra alma esa transformación. La ascética es el esfuerzo continuado que debemos realizar durante todos los días y durante cada instante de su vida, de nuestra vida. Y la renuncia es aprender a trabajar en todo lo que tengamos que hacer sin esperar nada de los objetivos, sin tener la idea de la recompensa, sea a una persona, sea un trabajo, sea lo que sea. Teóricamente, esos dos principios transforman poco a poco el alma y nos van acercando a la idea de lo trascendente. Pero para eso uno tiene que tener incorporado ya en el alma la idea de lo trascendente. Entonces puede trabajar sobre ella. Y ese es el método de CAF. Sí. Agreguemos algo más para hacerlo más también amplio. Quizás me parece que otra óptica es que muchas veces nosotros, o yo, divido lo que es divino de lo que es humano. Pareciera como que si uno imagina una unión divina es algo interior, es algo en el silencio, es algo en la meditación, algo en la inmovilidad. Pero sin embargo, todas las religiones, las filosofías nos dicen que hay que unirse con los otros seres humanos y con la naturaleza. Nada está exento, es todo una unión integral, completa. Entonces, no podemos separar lo humano de lo divino. No podemos luchar entre las religiones, entre los hombres, para conquistar almas a Dios, porque sería como una contradicción. ¿Cómo vamos a unirnos a Dios peleándonos entre los hombres? Yo imagino que la unión de las religiones o la unión de los hombres va a estar por encima de las creencias. Cada uno puede tener sus creencias, cómo es su Dios o cómo es el no Dios, el que tiene, pero como seres humanos nos podemos integrar, complementar, unir en una sola cosa. Es decir, trabajando en este universo, en este mundo, en esta realidad, para el bien de todos. Para que la armonía, digamos así, de la unión, sea una realidad al final que podamos alcanzar. Por eso queda viva y pendiente, digamos, por decirlo de algún modo, esa búsqueda interior que no termina nunca. Quizás hay una idea de que, digamos, la transformación interior, la unión con lo divino, la meta espiritual, se alcanza como quien llega al arco contrario y mete la pelota y hizo gol. Nada más lejos de la realidad. No hay una meta que se alcance y se terminó. Hay sí pasos concretos que a veces nos van marcando, etapas en nuestro trabajo interior. Pero eso se va ampliando constantemente, es para siempre. Esta unión no ocurre en un momento determinado y antes no había nada y después ya está todo, sino que, diríamos, para decirlo de algún modo, es gradual. Pero esa gradualidad se va dando sin que nosotros nos demos cuenta. Si nuestra intención ahora es trabajar espiritualmente, ya estamos unidos a lo divino, en el sentido que lo divino nos está llamando. Si uno accede, si uno abre la puerta interior del corazón, del alma, de la mente, todo, ya está caminando. Ya está unido a lo divino en ese sentido.
claro, para la unión total uno sabe que le falta un montón. Y cuando se ve a sí mismo con un montón de cosas para superar y con cosas que no le gustan y que quisiera no tener y todo eso, bueno, se nos hace todo un bochinche, todo un lío, quisiéramos no tener más nada de eso. Y quizás es una etapa, es un paso, a pesar de todas nuestras circunstancias humanas en material, recordar que existe lo divino y que necesito caminar hacia lo divino, aún a pesar de todo eso. Entonces cambia toda la óptica de la persona, de su tránsito por esta vida. Hay un cuentito muy breve de origen oriental en que hay un maestro, un ángel, no sé quién, viene a visitar a los ascetas que están trabajando espiritualmente. Y a uno le dice, le pregunta, ¿y a mí cuánto me falta para llegar a unirme a lo divino? Tantas vidas, porque ellos creen en la reencarnación, como hojas tiene este árbol debajo del cual estás bailando. ¡Oh, qué alegría, qué alegría! Y se pone a bailar contentísimo ante la posibilidad lejana de unirse con lo divino. Y el maestro o el ángel que viene dice, ya estás unido a lo divino. Es decir, para él la espera no era un trance doloroso, no era una cárcel, no era una tortura. Y a otro que le dijo que le faltaban 3 vidas y se puso a llorar desconsoladamente. Bueno, le faltaba mucho. Bueno, es un cuentito y cada uno le sacará su jugo, digamos así. Es como que ahí, como que el tiempo nos separara de la unión, y realmente el tiempo es una ilusión también, quizás. Hay algo también que me gustaría acotar, y es respecto a este programa, el que estamos desarrollando. Nosotros decimos, caminemos juntos. Y en las entrevistas que hacemos y en los comentarios, tratamos de incluir otras filosofías, otros pensamientos, otras formas de ver lo divino o el camino hacia Dios o hacia la transformación humana. Por eso hemos hecho entrevistas a muchas personas de distintas filosofías. Y quizás eso es una intención que creemos que tenemos que construir, porque así es la amplitud del ser humano. Es decir, caminamos hacia lo divino o hacia aquello trascendente o hacia lo mejor para la raza humana. Caminamos juntos. Complementando el cuento de Félix, voy a contar otro también muy breve. Una persona, es decir, que ha trabajado mucho espiritualmente en la tierra, va al cielo. Entonces golpea las puertas del cielo y preguntan si puede pasar. Entonces, del otro lado le preguntan, ¿quién eres? Soy yo, fulano de tal, vete a la tierra. Entonces vuelve a trabajar un montón de años espiritualmente y se esfuerza muchísimo más. Y vuelve, se muere, vuelve al cielo y hace el mismo procedimiento hasta que le preguntan de adentro, ¿quién eres? Soy yo, vete a la tierra, tienes que seguir trabajando. Y así sucedió varias veces, hasta que un día él se da cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando muere, llega al cielo, golpea las puertas y le preguntan, ¿quién eres? Tú, Señor, tú. Ya no existe el yo. Ahí entra. Muy bien, muy lindo el cuento. Bueno, los invitamos a los oyentes a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida a seguir caminando juntos.
La composición escuchada es el primer movimiento de la sonata para piano número 1 del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Esta sonata, número 1, pese a que está numerada como la primera de sus 32 sonatas para piano solo, no es la que se compuso en primer lugar. Antes de esa publicación de la sonata número 1, que fue en 1795, ya habían sido compuestas otras sonatas, que actualmente se las conoce como las números 19 y número 20, y también 3 de sus sonatinas de Ludwig van Beethoven. Este compositor, nacido en Bonn en 1770 y fallecido en marzo de 1827, fue un compositor, director de orquesta, pianista, profesor de piano alemán, y que su legado ha influido en forma decisiva en la evolución posterior de la música. Esta sonata para piano, número 1, la dedicó precisamente al compositor clásico Joseph Haydn. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org, o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007, o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Una poeta, amiga y colaboradora de Caminemos Juntos, la poeta Claudia Piedimonte, nos hace llegar un poema alusivo al tema que estuvimos tratando, la unión divina. Se me mostró un mar muy agotado y embravecido, con alas muy elevadas. Vi después que bajo la superficie reinaba la paz y una calma maravillosa. Oí estas palabras: busca y halla la paz que está más allá de toda comprensión en tu interior más profundo, y consérvala, suceda lo que suceda en el exterior. ¿En qué crees? ¿Crees en la Divina Madre? ¿Crees que puedes hablar y andar con ella? ¿Crees cuando vives esta vida espiritual de una manera plenamente íntegra y al unísono con la Divina Madre, que funciona, que es una vida práctica y que no hay ningún aspecto de tu vida al que esta forma de vida no se aplique? Tómate tiempo en averiguar y sopesar tus creencias y, ante todo, aprende a vivir según ellas. Cuando la reconoces en todo y acudís a ella y buscas su ayuda, todo empieza a encajar en la vida. Cuando obedeces
mi pequeña, silenciosa voz interior, empieza a desplegarte, abriéndote como una flor hermosa, comprobando lo maravillosa que es esta vida. Feliz día colmado de bendiciones amorosas, gratitud y alegría. Hoy te habla tu alma. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos la entrevista acostumbrada aquí en pantalla. Como estamos en época de pandemia, todo es virtual. Así que en la pantalla de Zoom tenemos a una señora que es poeta. O poetisa, ¿cómo se dice? ¿Poeta o poetisa? Mira, yo estaba buscando siempre, pero le dicen poeta. Está bien decirle poeta. Y poetisa también. Las dos está aceptado decirle de las dos formas. Muy bien. Deben haber escuchado los oyentes que tiene un pequeño timbre santiagueño. pero no es santiagueña, es cordobesa. ¿Y se trata de? Vive en Frías, Santiago del Estero, y su nombre es Eugenia Páez. Además de poeta, es docente de nivel primario, así que tiene también muchas anécdotas que nos podría contar. Primero que nada, buenos días, Eugenia, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de poder difundir mis trabajos. Bien. ¿Cómo empieza a radicarse en Frías? ¿Cómo empieza a aceptar ese lugar? ¿Cómo empieza a vivir? ¿Cómo empieza a integrarse a esa región de nuestro país? Es un camino que uno va construyendo. Siempre lo traigo a cita a este amigo y músico destacado de aquí, don Sixto, que me decía que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces uno, a medida que va conociendo, se va enamorando. Ustedes saben decir, y la gente también lo conoce a Santiago del Estero como cuna de poetas y cantores. La chacarera. Es así, tiene eso que no se puede explicar. Suena una chacarera y salen todos a bailar. Escuchan una leyenda y todos atentos, todos la saben. Entonces, un verso de una poesía y se siente. Entonces, como que es una tierra que está con eso, que lo lleva, que a uno le va abriendo las puertas. Eso es cierto. Nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo ama la poesía? ¿Por qué empieza a amar así la poesía? Es decir, ¿dónde comienza, digamos, el proceso de su interés por la poesía? Sí. Mire, yo cuando empecé a escribir poesía ya tengo 3 libros publicados. Sí. Este es el tercero, uno cuarto que ya prontito también va a salir, que también me han dado la posibilidad de publicar algunas de mi obra en una antología que casualmente es de la provincia de Córdoba. Y empieza con esas ganas de que uno dice, esto no se tiene que perder. Esto me llega a mí y le puede ser útil al otro. He encarado esto de distintas formas, distintos proyectos. Desde llevar globos con un poema escrito los domingos para que el que compraba el pan en la panadería, junto con el pan se llevaba el globito con su poema. Y bueno, y la gente el domingo por ahí nos da la sensación de que tiene más tiempo para compartir el desayuno entre su familia, que lo podía leer. Otra vez, el que lo encuentra se lo lleva. Entonces, dejaba libros en distintos lugares de la ciudad y también así se lo llevaban y lo multiplicaban a ese poema. Otras veces lo escribí en los cajones de la verdulería de acá, de Ramoncita, tiene una verdulería, y le pedí los cajones prestados donde ella pone la verdura para escribir la poesía, y la gente mientras espera ahí va leyendo un pedacito. Y entonces, bueno,
Qué interesante eso, porque Después, uno es como que está acostumbrado a leer solamente a través de los libros, de internet, de esas cosas, y no en una verdulería, ¿no? Qué interesante que llegara a otro tipo de público ajá, y a otro tipo de ámbito. claro. Me parece que ahí está la magia de la poesía que sigue viva, que por ahí estos tiempos que corren debemos, ¿cómo sería? Ayornarnos, como nos dicen, Sí. encontrar la poesía que nos encuentre y que digamos, acá no la tendría que encontrar y de pronto la encuentro. Ujú. Un artista muy destacado de ahí, de Córdoba, que se llama Luis Paredes, él también libera sus dibujos. Entonces también me invitó y le sumamos la poesía junto con el dibujo, lo comparte por redes. Hoy voy a liberar este pajarito, por ejemplo, dibujo un pajarito, este pajarito en este punto de la ciudad. Y bueno, la gente va y encuentra el pajarito, encuentra una poesía, después se le agregaron entradas de teatro, entradas de cine, algún CD de algún cantante. Entonces es eso. Se completa. Otros poemas después se volvieron canciones. Ujú. Otros se han vuelto melodía, tango. Un chico de una serie de Sebastián Ortega, que es el hijo de Palito Ortega, que también es músico de aquí, muy destacado de Argentina, tomó uno de los poemas, él es actor de una serie que se llama El Marginal, y la leyó. Entonces, tiene muchos recorridos, impensados, porque cada uno tiene su propia vida. Ya sé Yo lo que sí, sí. Ya sé que le llegue la magia a todas las personas. Y Eugenia, ¿qué característica tiene su poesía? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué transmite usted a través de la poesía? Y ahí sería como muy egoísta o vanagloriosa decir, esta es mi poesía. Pero tendría que estar el lector que la defina, que yo me sentiría elogiada cuando el lector la diga y me dice, esta es la poesía de Eugenia, porque me llegó. Si yo le dijera y le esbozara a usted mi poesía, cuenta una métrica, entonces me sentiría mal. Yo digo que ahí esa parte la debería decir el lector, que diga lo que siente a través de la poesía. Entendido. Yo esbozo escribirle a los sentimientos. Esbozo escribirle a los sentimientos. Ahí está, pero la temática puede ser algo del lugar, algo íntimo, algo interno. De todo. La pena, me pasó de que, por ejemplo, son libros diferentes. Entre Peperinas y Letras cuenta sobre personajes de Córdoba. Me acuerdo del mono Silvio, que estaba en el zoológico, de Jardín Florido, de la papa de Hortensia. Tiene distintos personajes. Por ahí también hay un poema de Lilian, que es una azafata que cayó en las altas cumbres. Entonces también hay un poema para ella. El otro libro, que se llama Palmal de Amores, habla de los sentimientos, de todo tipo de sentimientos. A ella vendría a ser como que en ese punto que uno escribe, es como que ve al escritor o al poeta como el gran cicatrizante de almas, ¿no? Uno busca por ahí, relee para cicatrizar el alma de muchas cosas que le hayan pasado. Y en este tercero, que es donde participo en una antología, he participado en algunas antologías virtuales, que es en papel escrito, que se llama Hospedaje para Dos, que es un libro que es auténticamente federal, con distintas edades y escritores. Ahí me dieron una habitación dentro del hospedaje, y bueno, yo hablo sobre la fría de mis amores, que le digo yo, y cuento acerca de algunos personajes del pueblo, algunos paisajes y cosas que yo les pueda decir a ustedes, miren, si pasan por Fría, ciudad de la amistad, es una partecita de mi pago. Muy bien. ¿Nos puede decir, perdón. ¿Cómo consigue uno o cómo llega a alguno de sus textos?
¿Cómo lo conseguimos para adquirirlo o cómo lo conseguimos Sí, claro, para adquirirlo. En el caso, claro, de una Para persona adquirirlo. que se interese por esa poesía. Ajá, Tiene- bueno, por ejemplo, todos los libros, hay distintas librerías en distintos puntos del país que tienen los ejemplares, las difundimos por las redes. En Córdoba tiene muchos puntos y si no, la gente nos contacta a nosotros, nosotros se lo acertamos. Cuando dicen nosotros, ¿quiénes son? ¿Usted? Los autores, sí. Los En el ahora caso de la entiendo. antología, Claro, la que somos antología. muchos, Claro. Sí. Cualquiera todos de ellos, los cualquiera autores. de Y si no, pues se contactan conmigo y yo se los acerco el libro. Está bueno. Muy bien. Eugenia, una pregunta. ¿Cuándo comienza a sentirse motivada por escribir? ¿A qué edad? ¿Y por qué? Yo, eso es como, yo decía que desde chica, siempre me pasaba de que al vivir distintas situaciones, cosas lindas, cosas tristes, siempre me gustaba escribirlas y volcarlas en un papel. Después ya llegó la adolescencia, donde uno ya empieza a escribirle el amor, a los sentimientos, y después me encontró ya de mayor y de adulta ya con más expectativa de hacerlo, pero porque uno escribe, a veces, ¿por qué escribe? ¿Por motivación? ¿Porque le surge? ¿O por rebeldía? Porque es una rebeldía escribir, es una rebeldía el silencio. Claro. No nos podemos callar, las letras no se callan. ¿Y el estilo siempre fue así a través del verso, a esa expresión, o también a través de la Sí, literatura? De otras formas. Tengo otro tipo de textos, pero yo siempre donde más me he explayado es en la poesía. La poesía. Si ustedes me preguntan, ¿quién es Eugenia Páez? Y Eugenia Páez es poeta. Poeta de bueno. alma. Sí, así me siento. Yo soy poeta. Usted dijo, Eugenia, que tiene alumnos de primaria también donde da clases. ¿Hay Sí. una forma de incentivar también el gusto por la poesía o por la escritura en los chicos tan chicos? Sí, siempre, primero siendo ejemplo, ¿no? Leyendo, el que es maestro y que no les puedo hacer que estos chicos le tomen el gustito. Bueno, hay que empezar a leer, porque cuando yo lea, voy a sentir esa pasión y esas ganas de comunicarle a los niños lo que yo siento. Entonces, si les caemos con un libro, les digo, una presentación, algún libro, miren chicos, este libro cuesta un montón conseguirlo, porque la seño tuvo que ir hasta la biblioteca de Buenos Aires para que le manden una copia, porque era de una poeta de Santiago que se perdió sus ejemplares, porque hubo ahí un problema familiar y se dejaron de imprimir, y cuenta sobre un angelito que lo manda Dios, que sea el ángel guardián de un niñito de acá que nació en Santiago. Y este ángel se quejaba por tan blanquito, tan puro, y venía a un lugar donde hace calor, la mayor parte del tiempo, hay mucha tierra, nos conocemos todos, entonces bueno, y así como uno lo va estimulando, porque me saben llamar de otros colegios para dar talleres sobre todo de poesía. Y lo primero que me dicen los chicos, yo no sé escribir. O no, va a ser difícil, yo no puedo. Por ahí, entre todos, con palabras claves, a partir de los sentimientos, o yo les llevo un frasco y les pongo muchos versos sueltos, y ellos mismos lo arman como quieren y le agregan cosas o le sacan a partir de una imagen, los hace escuchar una melodía, los sentimientos que les despierta. Claro. Entonces, esos son los disparadores. Claro. Sí. Qué bueno. Eugenia, ¿dónde queda exactamente Frías? ¿Cómo es ese lugar? ¿Nos puede describir un poquito el ámbito? Sí, bueno, Frías lo conocen como Ciudad de la Amistad. Tenemos músicos muy destacados acá en nuestra ciudad por el hecho de que Rally Barrio Nuevo es de aquí, de a pocas cuadras de aquí, ha lanzado su nuevo trabajo, 1972, hace poquito, casualmente también por las radios. Ajá. Es cuna también de una gran poeta que se llama Selva Yolanda Ramos, que fue una revolucionaria del amor, que tiene libros muy bonitos también.
porque tenía una poesía que a la vez que hablaba de los sentimientos estaba comprometida con lo que le pasaba a la gente. Es un lugar que con una temperatura subtropical con estación seca, lo que quiere decir que los que vienen a fría van a saber lo que es el calor. Ajá. Lo lindo es que los inviernos son cortitos. Bueno. Y templados. Entonces, sí, son cortitos. Tenemos el canto de los coyullos que anuncian, cuando es ese canto, es el calor que se viene. Ajá, sí. La gente es muy simpática, por eso yo digo que es Ciudad de la Amistad. Justo está en un punto estratégico, que es el paso siempre para Santiago, para Tucumán, para Córdoba. Ajá. Entonces de ahí yo digo que le ha tomado ese gustito a esto de ser cordiales, de esa entrega mutua, sí, con el otro. Tenemos un río que la mayor parte del tiempo está seco, tiene solamente arena, claro, pero tiene una riqueza hermosa porque sus aguas son subterráneas. Entonces, bueno, a pesar de que, aquí la gente siempre recuerda una crecida del río que hubo y que hubo un accidente importante donde caen las máquinas del tren a estas fauces de este río de arenales. Sí. También tenemos también una sala de lectura muy importante que lleva el nombre de esta poetisa Selva Yolanda Ramos, una biblioteca, plazas hermosas, una casa de la cultura que está así como ustedes abriendo las puertas a las actividades virtuales. ¿Cuál es la población de Frías, la cantidad de habitantes? 30.000 habitantes. 30.000, no es tan chico. Sí, sí. Ahora, por lo que usted nos cuenta, hay un gran contraste entre lo que es el clima y el nombre de la ciudad. Por eso nosotros nos integramos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué se llama Frías justamente ese lugar? Sí, se llama, bueno, mire, Frías creció a orillas de las vías del tren. Ajá. Y dicen que los primeros pobladores eran de apellido Frías. Entonces por eso es que lleva su nombre así. Ha crecido siempre, todo el pueblo ha crecido a orillas de la estación de tren. Y después se fue extendiendo y quedó con ese nombre, de Frías, Ciudad de la Amistad. Está bien. ¿Sabe que haciendo relación, le hago un comentario? He conocido un escritor riojano que también describía una población dentro del desierto, absoluto desierto, seca, lleno de polvo, calurosa, y decía sí, no tiene un atractivo quizás común el desierto, pero tiene otra magia interna entre el arte, la música, la poesía, que para él era indescriptible. Me parece que algo así también es así. Sí, hermoso lo que ha dicho y ha compartido. Seguramente le ha abierto su corazón a decirle eso, porque uno diría, bueno, y si veo todo eso, pero yo le digo que hay una magia, que yo siento los pájaros, a pesar de que la temperatura es muy alta, tiene esa cadencia que tiene el vivir, el transitar por aquí, por las calles de nuestro pago. Es algo que se siente. Capaz que sea el espacio de no estar con tanta prisa, yo digo a veces de tomarse esas pausas, que a veces son necesarias, esa calma que es necesaria tener, porque por ahí con tantas cosas, con tantos sonidos, me pierdo mi yo interior y no escucho al otro tampoco. Ahora, entonces, en ese espacio. Desde ese punto de vista, Frías me da la impresión de que es una ciudad bastante tranquila en relación con otras ciudades, o sobre todo ciudades grandes, ¿no es cierto? Sí, tiene las dos actividades. Tiene las Frías que usted puede descansar y pensarse, y también está la Fría Pujante que va creciendo porque es cabecera del departamento de Choya, de Santiago del Estero. Entonces también tiene esa otra parte que va
En el mundo moderno. Ese crecimiento poblacional, ese avance, sí, también lo estamos teniendo. Sí. Es como que se nos muestra un contraste siempre en este planeta, ¿no? Y en nuestra Argentina tenemos que conocer no solo a las más grandes ciudades y movimientos, sino que aquella parte que también es nuestra, donde está la tranquilidad, la serenidad, la paz, el reposo. Por eso es muy hermoso que nos hable de un lugar que es poco conocido o poco mencionado, ¿no es cierto? Es muy lindo que podamos divulgarlo a eso. Es muy importante. Ajá, es hermoso eso, sí. Es como que estas vías del tren por donde creció Frías se van extendiendo, ¿no? Exacto. Se van extendiendo y tiene que llegar a distintos puntos de la Argentina. Sí. La magia de este tiempo, de podernos conectar, capaz en otra época no hubiéramos podido establecer esta entrevista. Ajá. Y ahora sí. Sí. Entonces claro. Eso es muy importante. Volviendo a la parte poeta, como poeta, ¿se refleja eso de Frías a través de sus palabras? Sí, o sea, yo, mire, tengo poesías, les cuento, de distintos personajes de la ciudad, desde la modista, él ha ido a visitar a la modista, a la verdulera, al que sirve café en el bar de Roberto, al señor que sirve café en el bar de Roberto, después todo, paisajes, también he ido a los tabiques, al río de la ciudad, entonces sí, es como al cementerio también, en busca de algunos monumentos que tienen su historia, que parece que estuvieran abandonados y que, bueno, sí, hemos hecho un recorrido. Claro. O sea, hace falta para un poeta motivarse con algún lugar en especial, o eso surge prácticamente en forma espontánea, la motivación para hacer una poesía. Y yo creo que el poeta debería ser que lo toque lo que escribe, porque si no lo traspasa lo que escribe, no podría llegar al otro. Cuando el poeta se pone desde el punto de vista que a mí esto me conmueve, me lleva a pensar, me imagino que se nota, la gente lo acepta, le gusta. Lo percibe. Claro. Cuando el poeta no se compromete, no puede traspasar, puede traspasar. Es una línea, usted diría, ¿cómo lo ven? Yo veo como una línea. A mí se me dibuja una línea que divide al poeta con el lector. Cuando el poeta está comprometido, ese lector se va a acercar. Y es como que está avalando esa palabra. Eugenia, es así como lo veo. Eugenia, ¿dónde, digamos, si uno quisiera leer alguna muestra de su trabajo, usted tiene publicado? Pueden, sí, por los libros, por YouTube también, tengo muchos de mis trabajos compartidos, por blogs también, por antologías también, que están publicadas tanto en formato digital como en papel, y bueno, por ahí no me verán en forma de poesía, por ahí pueden escuchar una melodía, que también alguna letra que se escapó de del formato. ¿Y en Face tiene publicado algo así como para leer? Sí, en Face e Instagram también tengo siempre, estoy ¿Y cómo ahí aparece? participando también en muestras virtuales. Ahora lo que se viene, lo que se aproxima, ahora por ejemplo si les interesa, dentro de poquito, la otra semana se va a hacer en la legislatura de la provincia de La Rioja, la semana de la lactancia materna, donde han sido muy generosos de darme un lugar. Entonces voy a participar junto con otros artistas, exponiendo la poesía, hablando sobre la lactancia y bueno, nos han dado una gran oportunidad. Bueno, va a acompañar esa muestra, va a ser con un grupo limitado por tiempo pandémico y la va a acompañar el gobernador de La Rioja. Qué bueno. Fantástico, muy bueno.
Eso que usted Sí, han decía, sido muy generosos, claro, muy generosos. ahí tiene también otro contacto para superar la línea, esa del poeta. Que además de esa línea, me parece que a mí que se produce un contacto con el espíritu del poeta cuando también hay un contenido profundo y un mensaje realmente extraordinario, que es cuando el poeta entrega su saber o su arte al público, a los que lo leemos. Es una parte muy linda que me parece. Y ahora, ¿cómo sigue para el futuro? Aparte de eso de la fiesta. Para el futuro. Y siempre estamos con algo, bueno, también de muestras virtuales, siempre me han estado haciendo participar de muestras de interacción con pinturas, con otras poesías, con escritos. Y lo que tengo, ya voy armando, va a ser el 4º libro, que se llama Las Frías Encendidas. Las Frías Encendidas. Eso es lo que... Ahí estaríamos jugando con lo que me compartía su compañero, que decía, ¿cómo puede ser que un lugar donde sea la temperatura tan alta se llama fría? Y yo acá también juego con eso, las frías encendidas, ¿no? Claro, está bien. Hay luces, hay muchas luces, entonces bueno, estoy trabajando en eso, poniéndole toda la energía. Dentro de poco me han invitado también desde España a hacer una radionovela, que ya se estaba perdiendo la radionovela, va a ser con gente de ahí, de España, donde van a hacer un lugarcito donde la poesía va a ocupar un lugar dentro de esa radionovela. Entonces, bueno, yo siempre vivo siendo con este gesto de agradecimiento, porque mantener a la poesía viva es a veces, como ustedes me decían, no la puedo encontrar en la verdulería, no tiene que estar la poesía. En este lugar no puede estar, y yo creo que sí. Siempre la poesía nos va a llevar a plantearnos eso, que está en todos los lugares. Está en toda la vida, en todo momento. Ese es sembrar. Claro. Bueno, yo diría que nos ha dejado un gran momento para expandirnos, para amar un poquito más la poesía. Y bueno, hago votos para que siga expandiendo su arte, sus versos, no solamente por Frías, sino por todo el mundo. Ahora que tenemos esta posibilidad de internet y de YouTube y de tantas cosas, la podemos disfrutar en todas partes. Así que bueno, era Eugenia Páez, poeta o poetisa, docente, cordobesa, pero con alma de Santiago, en Frías. Muchas gracias, Eugenia, y bueno, nos volveremos a ver en otro momento. Muchas gracias a ustedes, muy atentos por el tiempo, por la calidez de la entrevista, el respeto y el cariño por querer saber más de quién es esta poeta. Gracias, Eugenia. Entonces, hasta la próxima. Time
tema escuchado es el titulado Staying Alive, que en español se traduce, aparece como Sobreviviendo. Es un tema escrito por el grupo británico Los Bee Gees y que fue destinado a la banda sonora de la película Fiebre de sábado por la noche, una película de 1977. Esta banda, el grupo musical Bee Gees, es una banda de origen británico compuesta por 3 hermanos, Barry, Robin y Maurice Gibb, que apareció en 1958 y se extendió hasta 2003, cuando falleció uno de esos hermanos, el menor, Maurice. Luego, los 2 hermanos restantes decidieron no volver a utilizar ese nombre en las presentaciones, pero en 2012 falleció el segundo hermano, Robin, tras una lucha contra el cáncer. Y con Barry solo, el tercer hermano, el único sobreviviente, la etapa de los Bee Gees se cerró definitivamente. Escuchamos entonces un tema Staying Alive, titulado en español como Sobreviviendo, por el conjunto británico Los Bee Gees. Hola, ¿sabías que volvió Vuelos CAF? En un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos. ¿A dónde? www.lapropuestaradio.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, hora argentina. Sí, en vivo. Podés poner en YouTube LPR Streaming o si no, Vuelos CAF Conciencia de Radio y los verás en directo. Sí, totalmente renovados. Bueno, ahora continuamos con el programa Caminemos Juntos y vamos en el bloque de las biografías y hoy queremos presentar a un personaje muy especial que hizo un gran trabajo en la Argentina. Y estamos refiriéndonos a Francisco Pascasio Moreno, que es más conocido como Perito Moreno. Francisco Pascasio Moreno nació en la ciudad de Buenos Aires en 1852 en una familia bastante acomodada, hijo de Francisco Facundo y Juana Tuaites, cuyos 3 hermanos menores y una hermana mayor. Su padre había estado exiliado en Uruguay durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas y su madre era hija de un oficial británico que había sido capturado durante el transcurso de la última invasión y después se radicó en el lugar. Quedó capturado en todo. Quedó capturado en todo. A partir de 1863 estudió en el Colegio San José y luego en el de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús. Lo interesante de esto es que desde muy pequeño desplegó cualidades muy particulares. Por ejemplo, a los 12 años fundó con sus hermanos un museo de historia natural y a partir de los 21 años fue designado miembro de la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba y a partir de ahí sigue una interminable cantidad de cargos que fue tomando a lo largo del tiempo, pero hay después un aspecto muy especial que lo vamos a comentar más adelante respecto al territorio de la Argentina y de Chile. Sí, este señor que conocemos como Perito Moreno, quizás muchos hemos visto su nombre en plazas, en calles, en lugares, academias, colegios, bibliotecas, qué sé yo, instituciones científicas. Decía Perito Moreno, o el famoso glaciar Perito Moreno. Sin embargo, muchas veces nos pasa que no conocemos quién fue el personaje que tiene ese nombre, la calle o esa institución. Así nos pasó con Perito Moreno. Ahora hemos aprendido un poquito más sobre su vida y queríamos comentársela. Quizás, para resumir, su gran labor
por la Argentina y por el sur fue porque en aquellos momentos, siglo XIX, estaba como olvidada la Patagonia. Poca gente habitaba allí, más que nada también tribus originarias. Nadie recurría por ese lugar, nadie aparecía prácticamente, y estaba como olvidado. Y había que poner no solamente la presencia del hombre, sino que también defender los territorios, los límites que tenían que resolverse con Chile. Que estaba en litigio. Realmente. Había muchos lugares en litigio. Si bien estaba ya definido cómo se iban a hacer la división de las aguas, mejor dicho, cómo se iban a marcar los límites por la división de las aguas, las que van hacia el Atlántico y las que van hacia el Pacífico, en lo práctico no estaba del todo definido. Ese trabajo fue en gran parte lo que hizo Perito Moreno. Además de conocer la Patagonia, haber hecho 5 expediciones organizadas y de estudio, tuvo un acercamiento muy grande y muy lindo también con las tribus originarias, que lo vamos a comentar también. Sí, recordemos en la época, digamos, de la historia argentina, que hasta hacía, digamos, relativamente poco, tomando como referencia la fecha de nacimiento de él, 1852, habían habido luchas intestinas muy importantes, muy grandes, coaliciones entre provincias de unas contra otras, contra Buenos Aires contra todos, y bueno, toda una historia de sangre, de lucha. Y dentro de esa historia de luchas y de enfrentamientos estuvo también la conquista del desierto que llevó a cabo Roca, es decir, dentro de nuestra óptica y al día de hoy lo vemos con otros ojos, nos parece un poco sanguinario, un poco fuera de lugar, un poco distinto a lo que nosotros hubiéramos querido con la mentalidad de hoy que hubiera sido nuestra historia. Se desalojó a los indígenas, se los sacó, se los empujó, se los maltrató, se quisieron sus tierras, que de hecho se las obtuvieron para que pasara el tren, el ferrocarril, llegara a todas partes, el progreso. O sea, en nombre del progreso, el supuesto hombre blanco, para decirlo de alguna manera, aunque no sé cuántos blancos habría en la Argentina, somos todos morochos, hicimos desastre. Dentro de este contexto, este señor, que tiene una óptica totalmente distinta, procura hacerse amigo de los aborígenes, interviene con el mismo presidente, los distintos presidentes que él conoció, para que se les diera un lugar, no sé si le hicieron caso, un lugar, o sea, que se les devolvieran las tierras que eran de ellos. Eso era lo que él quería. Entonces, es toda una mentalidad que él tiene, un corazón grande, una dación de sí, que creo que no solamente hace historia con su labor física del marcamiento de los límites, sino con su labor moral, con su labor espiritual. Es un legado que nos deja de comprensión, de amplitud interior y de una patria grande en otro sentido. Moreno tuvo un espíritu altruista en todos los sentidos y especialmente con la niñez. Y para que se vea un poco la altura de este hombre, en 1904 creó los comedores escolares, donde diariamente se servían 350 platos de sopa, costeados exclusivamente por él. Por él mismo. Para hacer frente a los gastos, vendió las tierras que el gobierno le había dado en pago por la extraordinaria labor que había hecho respecto a los límites de Chile, y con eso subvencionó prácticamente los comedores durante muchos años. Dentro de esa labor también es destacable más adelante la creación de la institución Boy Scout en Argentina.
Es interesante ver que él, buscando también el desarrollo de los chicos, del contacto con la naturaleza, del crecimiento espiritual y ecológico, podríamos decir, de los niños, promueve la fundación de esta institución. Y me gustaría leer un poquito cuáles son esos fines de la Asociación de Boy Scouts Argentinos. Fines: ser un medio de estimular en la vida de niños y jóvenes de la República el gusto por las excursiones al aire libre, la observación de la naturaleza, el culto del honor, la lealtad y la honradez, el dominio y respeto de sí mismo y de los demás, el amor al prójimo, a la familia, a la patria y a la humanidad. Los principios realmente no son solo por el desarrollo formativo o intelectual del chico, es una formación ética y espiritual. Ahí se ve que detrás también hay un espíritu emprendedor y un espíritu humanitario de Francisco Pascasio Moreno, que es también para rescatar y aplaudir realmente. Sí, recordemos que él tuvo 7 hijos, 3 de ellos fallecieron siendo muy chiquitos, creo que antes de los 3 años, y después de esos 4 también fallece uno cuando ya son más grandes, cuando están estudiando. Todo eso a él lo golpeó mucho, lo hizo sufrir bastante, y creo que abre su corazón y su mente en lugar de hundirse solo en el dolor y cerrarse al mundo, hace lo opuesto, se abre a todos los niños, busca cómo poder hacer por todos los chicos lo que a él le gusta hacer por los suyos, amplía esa visión de mente y de corazón. También fallece su señora siendo joven, así que desde esa óptica él queda solo con sus hijos y sigue adelante. Parte de su tarea, parte del estímulo que lo lleva a investigar, a trabajar y a meterse en un territorio que había sido prácticamente olvidado justamente por las luchas que habíamos tenido en política en la Argentina durante tanto tiempo. Entonces él se abre a un nuevo mundo, él descubre, él investiga, realmente nos muestra que hay mucho para aprender constantemente, que el trabajo no termina nunca, y él lo hace caminando, son cientos de kilómetros, prácticamente solo, apenas apoyado. Después cuando salen las cosas bien, sí, todo el mundo lo aplaude, pero ¿en qué condiciones trabajó él? En 1879, a lo que se refería Félix, que era la conquista del desierto, fue designado jefe para una expedición al sur. Él acepta el cargo, pero con una condición, de que todo lo que él encontrara a lo largo del territorio que recorría quedara en poder de él para sus estudios geológicos. Y él esos estudios lo hizo en todo el trayecto de San Antonio a Nahuel Huapi para la futura construcción de una línea ferroviaria que uniera, como ya se dijo, el Atlántico con el Pacífico. Esa fue su segunda visita a Nahuel Huapi y comenzó a pensar, ya en esa época, que esto tendría que ser determinada como una reserva nacional para salvaguardar la flora y la fauna de ese lugar, por el valor que tenía. Otra faceta también que queremos comentar es la relación que tenía con los caciques de las tribus originarias. Un artículo menciona que los caciques llamados Inacayal y Foyel, junto a sus familias, se presentaron en el fuerte de Villegas a negociar con el comandante Laciar
pero fueron tomados prisioneros y trasladados al regimiento de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Francisco Moreno realizó gestiones ante las autoridades nacionales para trasladar a los caciques y a sus familias al Museo de La Plata, donde vivieron en libertad. Incayal, el cacique, falleció en septiembre de 1888. Él procuró que hubiese un entendimiento, una complementación entre las culturas, la nueva cultura, digamos así, la actualidad y aquellas culturas originarias. No lo pudo hacer. Y ya sabemos la historia. Poco después de la conquista del desierto, quedaron los pueblos originarios prácticamente desarmados, destruidos. Moreno influye mucho en la modificación de las ideas que había generado en la Patagonia los apuntes y el conocimiento que había aportado Fitzroy y sus impresiones de la tierra, como él decía, la tierra maldita, que también así lo consideraba Darwin, debido a que no se internaron lo suficiente para formarse de ella un concepto global. Cuando Moreno explora esas zonas y llega prácticamente a sus límites, encuentra una zona sumamente fértil y se extasía en presencia de unos pasajes paradisíacos. Entonces, está mostrando que prácticamente el sur tiene un cúmulo de áreas contrastantes que son extraordinarias. Los vamos a invitar a los oyentes a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida para terminar de redondear esta vida tan interesante. Para honrar también al sur argentino, elegimos una milonga sureña. En este caso, una milonga del compositor y guitarrista argentino Abel Fleury, un guitarrista y compositor nacido en Dolores, provincia de Buenos Aires, en 1903.
falleció en agosto de 1958, guitarrista y compositor argentino. Milonga Sureña. En este caso fue interpretada por el guitarrista también argentino Cacho Tirao, también bonaerense, nacido en Berazategui en 1941 y que falleció en Buenos Aires en 2007. Figura de gran talento internacional por sus ejecuciones, sus arreglos, sus interpretaciones de alto nivel técnico. Cacho Tirao interpretando a Abel Fleury, Milonga Sureña. Bueno, continuamos aquí con los comentarios que estamos haciendo acerca del personaje Francisco Pascasio Moreno, nuestro conocido Perito Moreno. Algunos reconocimientos y honores. La Universidad Nacional de Córdoba, en 1878, nombró a Francisco Moreno doctor honoris causa, recibiendo además múltiples reconocimientos de las más célebres instituciones científicas y prestigiosas universidades, que le otorgaron diplomas y medallas. Por otra parte, actuó en política, ocupando cargos como diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Su último viaje que hizo al sur, en 1912, a la Patagonia, fue en compañía del expresidente norteamericano, Theodore Roosevelt, en 1912. Y su nombre, ya habíamos dicho algo al respecto, es recordado en la toponimia argentina. El glaciar, Perito Moreno, por ejemplo, la localidad, Perito Moreno, el Parque Nacional, Perito Moreno, y asimismo, dentro de la zona patagónica, en la mayoría de las localidades hay una calle que honra su nombre. Hay un aspecto también que es interesante, donde él no especulaba con los sacrificios que tenía que hacer para cumplir con su misión. En 1897, en los viajes que realiza a Chile, lo hace a lomo de mula, junto con su esposa y sus 4 hijos, para estudiar toda la zona y determinar cuáles eran las condiciones mejores para establecer los límites. Bueno, creo que vamos a darle el cierre final. Francisco Moreno murió en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919. Y es interesante cómo empieza a hacerse una honra a su memoria. Sus restos reposan en la isla Centinela, en el medio del lago Nahuel Huapi, junto a los de su esposa. Y por una disposición de la Prefectura Naval Argentina, cada embarcación que cruza frente a la isla debe sonar 3 veces su bocina para rendirle honores. Interesante, ¿no? Un reconocimiento. Y bueno, para mí también no deja de ser, digamos, un estandarte, si se quiere así, de cómo se puede trabajar por el bien, cómo se puede tener en cuenta a los demás, cómo se puede cumplir una vocación, cómo puede la persona darse totalmente más allá de todos los inconvenientes que puede tener. Y más concretamente, cómo se puede hacer patria sin matar a nadie y haciendo el bien. Así es. Es conocido Perito Moreno como uno de los próceres no militares, no políticos, sino como el reconocimiento precisamente por su labor científica de límites y de amor por la patria. Y además, su característica de total desprendimiento, porque él ponía de sí, no solo su cuerpo, sino sus propios bienes al servicio de la comunidad. Eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Y incluso el llegar a vender todas las tierras que le había donado el gobierno para poder sostener su obra. Es muy loable. Totalmente. Hemos llegado al final, estimados oyentes.
Les agradecemos la sintonía que han tenido, los comentarios que nos hacen llegar, todos sus aportes, y por nuestra parte los invitamos nuevamente. Abrimos las puertas para los próximos programas, por ejemplo el próximo domingo, para que sigamos caminando juntos a través de la vida espiritual. Siempre en Radio Flash, desde las 9 horas hasta las 10:30. Los esperamos con mucho afecto. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.